poquito el tema de hace 15 días, conociendo el Dios de la Biblia. ¿Recuerdan que hablamos de lo que es teología? Cómo la teología nos aborda el tema de la naturaleza de Dios, sus atributos y sus manifestaciones. Ustedes ayudaron a mencionar atributos, y que esos atributos nos permiten conocerlo a Él a través de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él se manifiesta, entendiendo que su naturaleza es espíritu. Nunca olvidemos eso. Hay que comenzar por entender que Dios es espíritu. Bueno, entonces, si Él es espíritu, no lo trate como a un hombre, no se le esconda como a un hombre, no lo ignore como a un hombre, no lo limite como a un hombre, porque no está hablando de Dios. Hay veces que una persona habla de Dios como si hablara de un hombre, y una vez yo digo, teológicamente no está hablando de Dios, está hablando de un hombre. A Dios no se le ponen límites. Amén. San Juan 4. Bueno, yo había preparado, estaba recordando un himno que se lo saben aquí los antiguos, y habla del Salmo 139. Pero vayan abriendo la Biblia en San Juan 4, 20 al 24. Juan 4, 20 al 24. ¿Qué dice David en el Salmo 139? Lo podemos cantar como el cantautor lo cantó. Tú me has examinado, Señor, mi propósito tú has conocido. Tú conoces mi vida, conoces mi alma, conoces mi camino. ¿A dónde me iré de tu santa presencia, Señor? Dígalo. ¿Dónde me ocultaré si tú estás en todas partes, mi Dios? Si al cielo subiere, si en el mar me escondieres, allí tú estarás. Si al cielo subiere, si en el mar me escondieres, allí tú estarás. Tú formaste mi vida y mi ser, y conmigo tú vas por doquier. Tal conocimiento es maravilloso, no lo puedo comprender. Dígalo. ¿A dónde me iré de tu santa presencia, Señor? ¿Dónde me ocultaré si tú estás en todas partes, mi Dios? Si al cielo subiere, si en el mar me escondieres, allí tú estarás. Si al cielo subiere, si en el mar me escondieres, allí tú estarás. ¿Quién te podrá ocultar a mi Dios los pecados y malos caminos? Tú conoces los hombres, conoces el pecado y quién lo ha cometido. ¿A dónde me iré? Dígaselo con ese reconocimiento, que no me le puedo esconder a Él. Me le escondo a los hombres, pero a Dios no. De tu santa presencia, Señor, ¿dónde me ocultaré si tú estás en todas partes, mi Dios? Si al cielo subiere, si en el mar me escondieres, allí tú estarás. Es decir, si pago escondederos, en esos escondederos ahí me encuentro con Él. Entonces, ¿a dónde me escondo? No hay dónde esconderme, porque Él es nuestro escondedero, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, estoy un poquito afectado en la garganta,
y estoy tratando de recuperar garganta. Juan 4, 20 al 24. Este es uno de los pasajes que citamos hace 15 días, pero quiero ahondar. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer a Jesús, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, es decir, ustedes los judíos, decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Pues los judíos tenían más razón, ¿cierto? Porque Jerusalén fue escogida para construir la casa de Dios. Allí se construyó el templo. Dios escogió a Jerusalén. Dios escogió este lugar para que en más de 60 años se le rindiera culto a su nombre. Pero miren la forma como interpretaron tanto judíos como samaritanos. Los judíos dijeron, pues Dios escogió este lugar, así que la única partecita donde Dios está es aquí. Los samaritanos dijeron, no, a Dios desde nuestros antepasados lo adoran en este monte. Así que nosotros consideramos, en nuestro concepto y en la experiencia que tenemos tradicional, es que en este lugar es en el único lugar donde Dios se encuentra. ¿Cómo estaban ignorando que Dios es espíritu? ¿Cómo estaban ignorando que Dios es omnipresente? Que Dios es omnisciente, que a Dios no se puede controlar ni contener. El sabio Salomón, cuando hizo el templo, ese maravilloso templo de Jerusalén, dijo: he aquí yo hago esta casa grande a Jehová. Si bien es cierto, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Si era el lugar de adoración, era un lugar de encuentro. Pero Dios no está limitado. Es un problema cuando el ser humano se olvida de quién es Dios y lo mira como si fuera un ser humano, lo mira como si fuera un ser controlable. Imagínense que Él es uno solo, pero Él tiene su espíritu aquí en cantidad de hermanos. En cada uno tiene una porción de su espíritu. Y yo estoy sintiendo ese espíritu aquí. Él ha depositado en su espíritu. ¿Y quién le dice que no? Y si 1 millón de personas hoy en la escuela dominical en Colombia reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estará en 1 millón de personas más. Y si 5 millones reciben el Espíritu Santo, en 5 millones más Él fluirá de su espíritu en esos 5 millones de personas más. Entonces, ¿quién se atreve a controlar a Dios? Él es insondable, es soberano. A veces nosotros las experiencias también a veces las convertimos en reglas, en normas, en doctrina. Alguna vez leía una cartilla evangelística y uno de los autores decía: son 4 o 5 doctrinas a una persona y al agua. Yo digo, eso es muy relativo, porque es que en la Biblia encontramos que Felipe evangelizó al eunuco e inmediatamente lo bautizó. O sea, de eso hizo una regla, de eso hizo una doctrina. Y otro puede decir: Cornelio fue evangelizado por Pedro y esa noche les habló el mensaje y recibieron el Espíritu Santo y de una vez lo bautizaron. Y de eso dice: así es que hay que seguir haciendo todo.
Y entonces ¿en qué queda? Id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La salvación es un proceso. Si usted mira lo que sucedió con el etíope, usted tiene que mirar unos antecedentes. Y si usted mira el caso de Cornelio, tiene que mirar unos antecedentes para lo que ocurrió allá en la casa y para lo que ocurrió con el eunuco allá al borde del camino. Dios hizo un trámite con ellos, entonces no puede uno convertir eso en regla. Yo sigo doctrinando a las personas y me gusta que las personas que antes de ser bautizadas sean lo mejor enseñadas posibles. Entre mejor se siembre el arbolito, mejor se cría y mejor fruto da. Nosotros cumplimos con hacer lo que nos corresponde y de resto lo hace Dios. Yo enseño, yo explico, yo diserto, exhorto, aconsejo, oriento. Pero quien convence, quien transforma, quien regenera, quien obra salvación en la vida de las personas es Dios. Yo hablo, pero Él confirma la palabra. Por eso es importante hablar, decir lo que dice la Biblia. Nuestros argumentos sin tener base en la palabra, porque los argumentos deben de estar basados o sacados de la palabra de Dios. Amén. Mire, ¿qué quedó el argumento de los samaritanos? Es que es en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero Jesús va más allá de la experiencia que ellos tienen, de la experiencia que los unos tienen en el monte y los otros tienen en Jerusalén. La hora viene, dice, mujer, oiga, créeme, escúcheme lo que le voy a decir, créame lo que te voy a explicar, te voy a sacar de ahí, de ese hueco en que estás metida, de ese encierro, de esa falta de conocimiento, de ese concepto donde has pensado con tu generación encerrar a Dios en un monte o pensar como los judíos que encerraron a Dios en un templo. Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y es directo, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. La posición como judíos que tenían razones bíblicas dijo, nosotros sabemos lo que adoramos. Pero tradicionalmente los judíos estaban teniendo una situación parecida a la de los samaritanos. Solamente acá, olvidados de la historia, porque Dios estuvo presente en un altar hecho de piedras rústicas. Ahí estuvo Dios manifestado. Y desde allí habló Dios. Allí se manifestó, allí hizo promesas a los patriarcas. Pero también Dios estuvo con ellos en el tabernáculo. Y en esa tienda que por fuera no era muy atractiva, rodeada de cortinas o de paredes de cortinas. Y el techo unos cueros viejos, cueros de animales secos. Por fuera no tenía apariencia bonita, excepto las cortinas de lino, las basas de plata. Lo más hermoso estaba adentro, porque lo de afuera representaba la humanidad de Cristo, pero lo de adentro la divinidad de Cristo, ese tabernáculo. Es posible que a ti te miren como esa tienda y parezcas opaco,
Pero dentro de ti está algo muy glorioso, que es el Espíritu de Dios. A su nombre, gloria. Esa es la realidad. Bendito su nombre. La hora viene. Y ahora es, mujer. La hora viene y ya esa hora es. Cuando los verdaderos adoradores, que son los que busca a Dios. Oye, Dios no está interesado en culteros, en personas acostumbradas a estar en culto, sino personas que vienen a culto a adorar. Porque una cosa es venir a culto como una costumbre, una tradición, y otra cosa es entender a qué vengo a culto. ¿Qué estoy haciendo aquí en el culto? ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué me pongo de pie? ¿Por qué levanto las manos? ¿Por qué oro? ¿Por qué canto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Diga dentro de sí mismo: yo soy un verdadero adorador. Soy una persona que conozco a Dios. Él es espíritu. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es presciente, conocimiento anticipado de todo. Es Dios que se mueve, es Dios que se siente, es Dios que se manifiesta, es Dios que enriquece, es Dios que reparte dones, es Dios que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Y ese Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, que lo adore consciente que Él está en todas partes. Cuando nosotros somos personas que pensamos que la presencia de Dios solo se mueve en una convención, que solo puedo sentir la presencia de Dios en una vigilia, otros en un ayuno, otros en una confraternidad, otros en un retiro o en un campamento. Y se llevan ese concepto sin entender que están limitando su fe y están limitando las bondades de Dios con usted mismo. Jesús no hizo muchos milagros en Capernaum. ¿Por qué? ¿Se le acabó el poder a Jesús? La Biblia dice que por la incredulidad de ellos. Y si no, todos los enfermos de Capernaum se habían levantado sanos. Porque a veces solamente en el templo algunos hablan en lengua y los otros no. Porque los unos están adorando y los otros están mirando el celular, chateando. O el otro está codeando ahí y hablando. O el otro está distraído, está desubicado. Y solo los que están adorando en espíritu y en verdad sienten la presencia de Dios. Las experiencias cada día nos muestran eso. No hay lugar vetado. Donde está el adorador, allí está la presencia de Dios. Y esta mañana me levanté a orar y sentí un profundo deseo de hablar con Dios. Y de un momento a otro comencé a hablar en lenguas, arrodillado allá al lado de mi cama. Y no estaba en una convención, no estaba en el culto en el templo, no estaba en la confraternidad, no estaba en un retiro, no estaba en una vigilia, no estaba en un ayuno. Estaba hablando con Dios. Y cuando nosotros sentimos eso de hablar directo con Él, es que Él está ahí, me está escuchando, Él es omnipresente. Oye, sahanda la maña sindana, usahamana.
Aleluya. Dijo un ex sacerdote católico, dijo: me fui a un culto de los evangélicos en el Caquetá y me puse a mirar los que hacían cada uno. Mientras ellos rendían culto, dijo, yo le miraba la cara al uno, le miraba la cara al otro, mirando qué era lo que hacían. Dijo, de pronto me llamó la atención a una hermana y estaba alabando a Dios y hablando con Dios. Y él decía, me daba la sensación que ella tenía a Dios así, cara a cara con ella. Dijo, eso me estremeció de los pies a la cabeza. Esa mujer estaba hablando con Dios como si lo estuviera mirando, como si estuviera la cara de ella al pie de la cara de Dios. Digo, así fue la imagen que yo me llevé. Y dije, oiga, esta gente habla con Dios. Bueno, y ese sacerdote se convirtió al evangelio. Fue un pastor de nuestra iglesia, fue hasta directivo. Ya es un pastor retirado, está en el Quindío. Allí vive, en una finca, con su hija y su yerno. Ellos tienen una finca, creo que la arriendan también. Hermano, el verdadero adorador impacta. Yo aquí sentado en la plataforma, observo la gente y me han impactado. Hasta hay una niña que es adoradora y a veces ahí sentado me ha derretido el corazón viéndola como ella con sus ojos cerrados comienza a adorar a Dios en medio de la alabanza y su rostro comienza a transformarse. Del rostro de ella sale algo tan especial y el corazón mío se derrite de ver cómo esa niña está en contacto con Dios y cómo su rostro se transfigura de una manera muy hermosa. Eso impacta, hermanos. ¿Sabe por qué nosotros hoy recibimos menos en los cultos la abundancia del Espíritu Santo? ¿Por qué hoy la iglesia no la vemos de la primera banca hasta la última saltando y danzando en el Espíritu y moviéndose y hablando en lenguas? ¿Sabe por qué pasaba así en el pasado? No es porque Dios sea un Dios del pasado, es que nosotros hemos dejado un pasado muy bueno, al cual la Biblia le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, comienza de nuevo, comienza a hacer las cosas como las hacía hace 20 o 30 años. Éramos más atenciosos al culto, éramos más respetuosos de la presencia del Señor, lo atendíamos mejor. Ahora algunos dicen, hermanos, necesitamos encerrarnos por allá, irnos lejos a un retiro o a un campamento o a una vigilia, encerrados por allá. Vemos pues que tienen que sacarnos del templo y encerrarnos por allá, llevarnos lejos de la ciudad, lejos donde no hayan tiendas, lejos donde no vendan agua, o lejos de muchas distracciones, o donde no haya ni señal del teléfono, para que podamos brindarle una atención al Señor. Tenemos que cogerlo a usted y encerrarlo. Mire, lo voy a meter aquí en este salón, puertas cerradas, y me hace el favor y le pone cuidado al Señor. Me hace el favor y atiende al Señor. Me hace el favor y lo alaba. Me hace el favor y lo canta, lo adora. Y entonces uno dice, es que allí sí siento y allí no siento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que allí sí le pongo cuidado al Señor y le rindo culto, y allí estoy distraído en otras cosas. El problema no es el lugar, no es la hora. El problema es la clase de atención que le brindamos al Señor. ¿Verdad que sí? Si en esta mañana usted le está prestando atención a la palabra, Dios va a hacer cosas extraordinarias en su vida.
Dios te va a tocar, Dios te va a levantar de esa banca para que alabe al Señor. Estos son los árboles de Dios. Y Dios hace que los árboles de Él batan las ramas por el viento de su espíritu. El problema no es el lugar. Les cuento lo siguiente. Yo soy muy curioso, analítico. Analizo las cosas, las diagnostico. Cuando me dicen los jóvenes hermanos, estuvimos en la noche de victoria, noche de gloria es que llaman, ¿cierto? Yo he tenido unas ganas de ir a la noche de gloria, porque yo quiero sentir lo que ustedes sienten allá. Pero sé que tengo que hacer lo que ustedes hacen allá. ¿Y eso a qué me lleva? Estos días estaba pensando, bueno, si los muchachos sienten en la noche de gloria cosas extraordinarias, entonces voy a decirle a los muchachos que hagan una dominical de gloria y se encarguen de dirigir una dominical de gloria. Que hagan lo que hacen allá, lo hagan acá. Porque el asunto no es el lugar, es la atención que le damos al Señor. Es la manera como lo alabamos, es la manera como le dedicamos el tiempo a Él. Aleluya. No es en Jerusalén, no es en el monte, es donde quiera esté el adorador, adorando en espíritu y en verdad. Jesús está aquí y nadie se debiera quedar sin sentirle en esta mañana. Aquí el 100%, hasta los amigos pueden sentir que aquí se mueve la presencia del Todopoderoso. Oh, santo es el nombre de Jesús. Yo no sé si allá también siente. El Señor puede llenar todo este salón. Y aún más, el Señor puede llenar hasta allá al frente de la calle, de tal manera que un amigo pase y caiga de rodillas en la presencia del Señor. Dios puede llenar todo este pueblo de su gloria, de su poder. En una campaña en el Fresno, un predicador estaba predicando por la unción del Espíritu Santo. Y otro pastor se fue y le dio la vuelta a la cuadra a ver qué estaba pasando. Y mientras el predicador estaba predicando, la gente caía en 4 pies. Caía al suelo mientras oía la palabra. Hermanos, la calle comenzó a llenarse de la gloria de Dios y la gente caía en 4 paticas, porque la presencia de Dios había llenado la calle donde estaba la campaña y la otra calle también. Yo estoy seguro que Dios tiene lleno todo este templo. Todo este templo está lleno de la gloria de Dios. Allá en las últimas bancas, allá en la portería, allá está la gloria de Dios, pero usted tiene que adorarlo para sentirlo. Usted tiene que prestarle atención y saber que el Señor está aquí y Él se siente y Él se mueve. Aleluya. Dios es espíritu y es omnipresente y es omnisciente. ¿Qué le estás diciendo en tu corazón al Señor? ¿Cuánto estás sintiendo alabarle? ¿Cuánta gratitud estás sintiendo por esa salvación que Dios te ha dado? ¿Y cuánto deseas luchar por esa salvación que Dios te ha entregado? ¿Y cuánto deseas luchar por llenarse del Espíritu Santo? No importa los años,
No importa los años que llevemos en la iglesia, hoy sentimos, hoy tenemos la misma necesidad que teníamos hace 50 años de ser llenos del Espíritu Santo. Han pasado 30, han pasado 20 de haber recibido el Espíritu Santo, pero esta mañana tienes igual necesidad. Cuando naciste sentiste la gran necesidad de alimentarse y se pegó del seno de la mamá. Pero han pasado 40, 50 años y hoy sigues teniendo necesidad de comer. No puedes decir, no, es que cuando estaba chiquito yo sentí un deseo de comer y me pegué al seno de mi madre. Pero hoy te pasas por la cocina y mira a ver si ya el almuerzo está, a ver si ya la comida está. Porque sigue sintiendo necesidad de comer, de alimentarse. Así es en el campo espiritual. Hoy tenemos igual necesidad y de pronto más necesidad. Cuando era niño te conformabas con un tetero, pero ahora es un plato de sopa, un plato de seco con carne y papa y carne y un vaso de jugo. Hoy comes más. Hoy que estamos más grandecitos, debiéramos estar comiendo más, debiéramos estar deseando más, porque hay un mundo que demanda la presencia de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia investida del poder de Dios, una iglesia, como dice en Hechos, con bautizados con Espíritu Santo y fuego. Hoy necesitamos Espíritu Santo y fuego. Que cuando hablemos la palabra deje ardor en la conciencia de las personas por ese espíritu que hay en usted y en mí. Yo quiero invitarles, hermanos, para que estén en pie. Espero que Dios haya tocado su vida y te vayas para la casa con un tinte, un deseo profundo de arrodillarse, esa sed de orar, esa sed de hablar con el Señor, porque es que en la medida que nos acercamos a Él y hablamos más con Él y hablamos más con Él, sentimos más de Él, recibimos más de Él, nos revela más cosas, nos dice más cosas, sentimos más cosas extraordinarias en nuestra vida. Que el Señor despierte esos dones que hay en esta iglesia. Ese don de ayudantes, ese don de evangelismo, ese don de sanidades, que no se quede en el pasado. Yo oraba por los enfermos y se sanaban, y ahora ora por los enfermos y no pasa nada, porque es que no hay fuego. Hermanos, ausencia de Dios nos afecta demasiado en la vida. Necesitamos que Dios esté presente en nuestra vida, que Dios esté con nosotros. Israel entendió eso y le dijo a Josué, bueno, te vas a reemplazar a sustituir a Moisés, pero una cosa te pedimos, Josué, que así como Dios estuvo con Moisés, también esté contigo. Nosotros tenemos el Dios de los profetas, el Dios de Adán, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de los apóstoles, el Dios de los profetas. Es el Dios del cielo, es el Dios de esta iglesia. Así que vamos a llenarnos de Él. Él todavía sigue bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Él sabe que esta iglesia necesita apoderarse de esas promesas, apoderarse de ese poder, de esa virtud. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Me serán testigos. Entonces atestiguaré con ustedes. Estaré atestiguando cuando predican. Estaré atestiguando cuando evangelicen. Estaré atestiguando cuando canten. Estaré atestiguando cuando toquen los instrumentos. Estaré atestiguando cuando estén orando por los enfermos. Allí estaré confirmando la palabra, porque ellos salieron y el Señor salió con ellos. Salgamos con el fin de servirle y adorarlo a Él. Oremos a Dios, te damos gracias. No sé si